Bien, pues pasan 5 minutos de las 9:30 y ya volvemos, regresamos, estamos en la tertulia deportiva, pero antes les mostramos los cielos, están totalmente despejados, no habrá lluvias, no habrá viento fuerte, por lo tanto viene la estabilidad, una jornada de lunes con predominio de sol, de cielos despejados y con una temperatura que va subiendo y alcanzaremos una máxima de 22 grados. Bien, pues tengo ya a nuestros invitados de la tertulia deportiva. Hoy hablaremos sin duda del Elche Club de Fútbol, pero antes también de todo lo que se está trabajando de forma altruista para ayudar a reconstruir las zonas devastadas. Y lo está haciendo el Elche Club de Fútbol. Ya saben que comenzó con esa campaña de llenemos de solidaridad el Martínez Valero, y lo hicieron. Y ahora durante estos últimos 20 días, desde que ocurrió la catástrofe sin precedentes en este país, en Valencia, los aficionados del Elche Club de Fútbol, organizados por la Federación de Peñas, se han volcado y han ido a Valencia, a los pueblos, a ayudar y seguirán yendo porque se necesita ayuda y se necesita tiempo para recobrar cierta normalidad, no entera. Y nos lo van a decir en esta tertulia deportiva tanto Paco Gómez, a quien hemos tenido, porque él estuvo el pasado sábado en el Estadio del Levante, que se convirtió, yo creo que en la catedral de los homenajes, del duelo, del dolor, pero también de la esperanza, por lo que vivisteis allí. Y con Paco Gómez estuvo también en el Estadio del Levante Mario Payá, que es el presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Mario, bienvenido de nuevo a la tertulia deportiva. Muchas gracias. Ahora nos describiréis qué es lo que os encontrasteis cuando ibais por la pista de Silla y cómo vivisteis ese minuto de silencio tan emocionante y el homenaje que se le rindieron a las víctimas. 219 personas fallecidas en estos momentos y 13 desaparecidos que se están buscando. José Antonio González, tú te quedaste aquí, pero tienes mucho que decir porque, sobre todo en lo deportivo, en el Elche Club de Fútbol, y ver cómo se vivió también en imágenes, viendo en imágenes lo que en el Estadio del Levante se estaba realizando. Y Pablo López, nuestro colaborador deportivo, pero también ha sido uno de los aficionados del Elche Club de Fútbol que con los autobuses de las Peñas has estado durante días o los fines de semana trabajando allí donde os han llevado para limpiar el barro, las calles anegadas por el lodo. Bienvenido, Pablo, y gracias por ese trabajo de voluntario. Bien, Paco, Mario, no sé quién de los dos puede empezar, pero yo creo que las imágenes hablan por sí mismas y nos las podéis describir, ¿no?, lo que vivisteis, porque esto fue un reto también para ti como periodista, Paco. Primero llegar a la ciudad, pasar por la zona cero, Paiporta, pasar por los pueblos totalmente y las naves, donde allí... La verdad es que era la primera vez que nos acercábamos y bueno, la zona cero, llegar hasta el estadio es realmente... se te encoge el corazón, porque una cosa es lo que ves en las imágenes y otra es cuando lo ves, y es que estás viendo montañas de coches apilados, naves de empresas, de industrias que están completamente cerradas y anegadas de lodo, y lo que estás viendo no te lo acabas de creer, te suena más a una película de estas apocalíptica, ¿no? Hasta que pasas todo al canal del Turia, estás viendo, y eso que no nos metimos en los pueblos porque era imposible, ¿no? Y la verdad es que te das cuenta verdaderamente de la dimensión de lo que ha supuesto esta tragedia. Y luego en el estadio, la verdad es que yo lo decía en la retransmisión, los actos fueron muy bonitos, con muchísimos niños. Ahí lo tenemos, ¿esto qué es? Esto es la salida de los jugadores. Uf. Lo que vemos al fondo son los niños. El estadio lleno, ¿no? Sí, el estadio lleno, los niños de diferentes escuelas deportivas y clubes de fútbol de algunas de las poblaciones afectadas, cuando sacaron la señera, fíjate las dimensiones de esa bandera enorme, y sobre todo a mí me sobrecogió el minuto de silencio. Yo en 35 años que llevo retransmitiendo al Elche, escuchando por desgracia muchos cientos de miles de minutos de silencio, este para mí fue el más emotivo. Es que no se oía ni una respiración. Fueron 60 segundos de emoción profunda, de lágrimas, y la verdad es que bueno, muy, muy emocionante. Mario, ¿tú cómo lo viviste?
Tú estabas allí, ¿no? Sí, ¿Dónde estaban los aficionados? ¿Dónde estabais? ¿En qué grada? Estábamos en la grada, bueno, en la zona de afición visitante, que es como si dijéramos en el córner, que hay junto con preferencia, a mano izquierda, en la imagen que estamos viendo, a mano izquierda en el córner, grada alta o sector visitante, grada alta creo que se llama, pero bueno, más o menos a la izquierda de las imágenes en el córner, y bueno, estábamos allí, como dice Paco, al final fue unos momentos muy emotivos. En Elche fueron emotivos, pero bueno, en Valencia, por la cercanía, por todos los equipos y toda la gente que veías, todos los niños que veías de las poblaciones afectadas, de clubes deportivos, se te ponen los pelos de punta. Es más, ahora mismo te lo estoy diciendo y te emociona. Por ejemplo, ¿este momento es el del minuto de silencio? No, fue un poquito antes. Antes, cuando se despliega la señora, fíjate que mar, ¿no? Que mar de colores, de bandera, de patria, ahí lo tenemos. Supongo que Mario... los aficionados del Elche Club de Fútbol, ¿os abrazasteis con los del Valencia? Sí, estábamos hermanadísimos, nos sentíamos como afectados, ¿no? En menor medida, por supuesto, pero bueno, nos sentíamos un valenciano más, haciendo desde nuestras posibilidades todo lo que se pueda hacer y ayudar, y bueno, y súper respetuoso el minuto de silencio, como dice Paco, no se oía nada. En otras veces, bueno, pues a lo mejor se ha escuchado algo, pero no se escuchó nada. Luego también la interpretación del músico con la trompeta, tocando el himno de la Comunidad Valenciana, también fue súper emotivo, la gente lo cantaba, y la verdad es que fue un momento muy, muy bonito, la verdad, muy emotivo. Vamos a ver si escuchamos ahora, están tocando el himno, ¿no? Exacto. Con las luces, el estadio está muy bonito. Luego también lo que estaba comentando antes, estábamos comentando la camiseta que sacaron los jugadores del Levante, que estaba toda manchada de barro, como en homenaje. Exacto, los jugadores. ¿Y jugaron con el barro? No, se la quitaron porque no es la... Ahí es el minuto de silencio con todas las luces también esas especiales, el amarillo, el rojo y el azul. Sí. Vemos fue silencio sepulcral, respetadísimo. Es que no hubo absolutamente ni un sonido. Fue espectacular. Esto mismo, esto que estamos viendo, que nos estáis describiendo, que emociona, a mí me habéis emocionado con las descripciones y todo lo que ocurrió en el estadio. Luego, en los 45 minutos de la primera y la segunda parte también se vio, Mario, se respiró en lo deportivo esa solidaridad, no había... rival, no se estaba jugando dos rivales. Al final, bueno, empieza el partido y cada uno anima a su equipo como siempre, pero que luego, sobre todo entre las dos aficiones, hay mucha hermandad, somos de la misma comunidad, hay muy buen rollo, como se suele decir, no hay ningún problema, no es como en otros sitios que a lo mejor puedes ir y encontrarte momentos un poco de tensión, pero no, durante todo el partido hubieron muchas muestras de cariño entre ambas aficiones y fue el partido, bueno, pues el partido ya fue otra cosa, pero y ahora hablaremos la de afición ello. Muy bien. Quería darle paso a Pablo, porque hemos dicho que él ha sido voluntario. ¿Tú cómo lo viviste? Porque a ti te tocó venir aquí, ¿no? ¿No? ¿Dónde estabas? Con el autobús del Club Deportivo Eldense. El Eldense puso un autobús solidario como van a hacer desde la Federación de Peñas y estuvimos en Catarroja. Si no recuerdo mal, 8 días después, esto fue martes-miércoles, el jueves de la semana siguiente en la localidad valenciana, ayudando también un poco. ¿Cuántos días estuviste en Catarroja? Uno, fue ese mismo día, fuimos a las 7 de la mañana y volvimos por la tarde-noche. Una semana después, ¿y qué encontraste allí? Yo me lo esperaba encontrar mucho mejor de lo que lo encontré. Fuimos a Catarroja y parecía que fuese el día 2. Las calles estaban embarradas hasta arriba, veías muchísimos escombros. Y sobre todo mucho enfado por parte de los vecinos, como es normal. Hablabas con ellos y entre la frustración de haberlo perdido todo y el enfado, como es normal, porque nos decían que en el caso de Catarroja, 2 días después, apenas había pasado nada. Quiero decir, fue todo esto el martes-miércoles y el jueves todavía los vecinos estaban esperando recibir ayudas. Estuvimos en un garaje también y faltaba maquinaria para sacar ya el lodo, porque ya lo que faltaba era lodo y objetos que habían quedado en el interior, porque claro, los bomberos habían estado sacando el agua los primeros días, pero cuando llegamos ya solo quedaba la parte más fangosa de todas las plantas bajas, y bajabas ahí y era
se me estremece el corazón de pensarlo. Veíamos coches así, literalmente así, no sabes ni cómo se mantenían, objetos materiales que hasta hace una semana era, no sé, era lo más normal. Veíamos sacar cosas, peluches. Por mucho que lo describa, no se puede hacer una idea de lo que fue eso. Pablo ha dicho que ha ido, fue con los autobuses del Eldense, pero los autobuses del Elche Club de Fútbol seguirán yendo, ¿no, Mario? Sí, ¿Vosotros ya tenéis confirmado más ayuda? Sí, bueno, nosotros en colaboración perdón, con el Ayuntamiento de Massanassa, con su alcaldesa, que bueno, se lo agradecemos mucho, igual que ella a nosotros, nos han confirmado el próximo sábado 23 saldrá un autobús de la Federación de Peñas para Massanassa, porque teníamos previsto que fuese este domingo 17, pero bueno, por esta semana había habido alertas otra vez naranja y roja por la zona, y allí bueno, tienen mucho miedo porque al estar todas las cañerías embozadas, no por riadas sino por inundaciones, había peligro. Ayer por la mañana estuve hablando con la alcaldesa, ya me confirmó que iríamos el sábado 23, en principio tenemos un autobús ya completado. Agradecer a todas las empresas que han colaborado con nosotros para que pueda salir este autobús y llenarlo de productos que hacen falta, pues lejías, escobas, mochos que nos piden, porque bueno, el grueso gordo ya en esa población ya lo han quitado. Ahora tenemos que, según nos dice la alcaldesa, hacer grupos de 5 o 6 personas, ir casa por casa en diferentes calles, y también nos piden que hagamos en cada casa un listado de qué es lo que les puede faltar, cómo está la casa, cómo no está, qué cosas les, para ellos tener una orientación a la hora de ayudar, que es lo que nosotros buscábamos, un poco de coordinación a la hora de ir a cualquier sitio, porque al final vas con la mejor de las intenciones, pero si no vas coordinado, al final molestas más que ayudas. ¿Eso os ha pasado? Claro, y nosotros desde un principio queríamos hacerlo así, porque cuando vas con 50 o 60 personas no es lo mismo que ir con 8 amigos, ¿no? Y tienes que tenerlo más o menos coordinado y que la gente te espere, y para ser lo más productivo posible y ayudar lo máximo posible. Al final, como dice Pablo, saldremos sobre las 7 de la mañana y nos volveremos, bueno, cuando empieza a anochecer. Tampoco sabemos lo que nos vamos a encontrar, como dice Paco, bueno, el sábado entrando por la pista de silla pues veía muchas cosas y como está diciendo Pablo, que lo dice, si se te pone una cosa aquí en el estómago, porque no es lo mismo verlo por la tele que verlo in situ. Incluso nosotros ya vimos cosas que ya estaban recogidas, ¿no? Pero tú te imaginas lo que había anteriormente ahí y tú no ves asfalto ni aceras por ningún sitio, es todo barro, y eso pues impresiona, ¿no? Y sí, todos los escombros que hay. Al final yo creo que lo importante es ayudar, o intentar ayudar de la mejor forma posible y lo más coordinado posible. Sí, lo definieron así. La prensa internacional salió que el apocalipsis había llegado a Valencia después de esa dana del 29 de octubre. Bien, José Antonio, pues contigo empezamos ya la tertulia deportiva, lo que es el contenido. El corazón ya lo hemos contado. Ahora vamos con la estructura, ¿no?, de este equipo de Eder Sarabia. ¿Convenció o fue un partido algo especial? ¿No podemos examinar al Elche Club de Fútbol? No, sí que se le puede examinar al Elche, aunque fue un partido marcado por la tragedia de la Dana, porque sin ir más lejos fue el primer partido oficial en la Comunidad Valenciana después de esta catástrofe natural. En cuanto a lo meramente deportivo, yo creo que el Elche sinceramente firmó una buena primera parte en la que se adelantó en el marcador en torno al minuto 33 de juego, en una gran jugada colectiva que terminó definiendo a las mil maravillas Agustín Álvarez, el delantero franjiverde, que ya suma 3 dianas en la Liga, más una en la Copa del Rey. Al descanso se llegó con 0-1 y en la segunda parte yo coincido con el análisis que después hacía en rueda de prensa Eder Sarabia. Seguramente vimos una segunda parte más donde no estaba pasando nada, y en la retransmisión lo comentaba Paco, es momento para buscar el segundo y para conseguirlo, porque en esta categoría cuando las fuerzas están tan igualadas, en cualquier momento el rival te puede dar un golpe, como así pasó, que yo creo que a diferencia de otras ocasiones fue una genialidad del equipo rival, una jugada impresionante entre 2 jugadores del Levante. Ahí poco puedes hacer porque el pase es una maravilla, la asistencia, cómo controla el jugador del Levante y cómo define también. Y a partir de ahí, con el 1-1 en el marcador, en ese minuto 73 de partido, creo que al Elche, aunque en la segunda parte le costó, volvió a generar fútbol, volvió a generar juego y tuvo 2 oportunidades muy claras para llevarse la victoria. De ahí ese titular del Elche roza la victoria en Orriols, en el Ciutat de Valencia. Al final es un punto que yo entiendo que quizá puede saber a poco, porque hasta el minuto 73 estabas ganando y cuando te empata el Levante, sinceramente yo creo que no estaba pasando absolutamente nada.
pero hay que darle el valor que tiene un punto en un campo muy complicado donde el Levante no ha perdido todavía y ante un rival que es uno de los más fiables y sólidos de la categoría. Es un punto para hacer muy bueno el domingo ante el Oviedo. Vale, bien, pues con independencia de lo que pase frente al Oviedo, ese punto donde lo coloca el Elche Club de Fútbol en estos momentos. Pues en realidad lo aleja un poquito en relación a cómo estaba la semana pasada. La semana pasada estaba a un punto en playoff, ahora está a 2. Y ojo, porque todavía podría ser más distancia porque hay partidos aplazados que creo que se juegan esta semana. Y bueno, dependiendo de los resultados que se den, pero ahora mismo está el Elche octavo a 2 puntos de playoff y a 4 de ascenso directo, por abajo a 7 del descenso. Bueno, son diferencias mínimas, queda muchísima liga, acabamos de pasar el primer tercio de competición y el Elche, a mí con lo que me quedo, que creo que efectivamente estuvo más cerca de ganar que de no hacerlo, con lo que me quedo es que se ha demostrado que lo de Almería sí fue un accidente, una derrota que puede suceder contra uno de los equipos con más pegada, pero el Elche se repuso y en Valencia, en un campo muy difícil, contra un Levante que no había perdido, pues insisto, dio una talla aceptable, sobre todo en la primera parte, y para mí yo creo que se le escaparon 2 puntos. Bien, pues ¿cuál es tu análisis, Pablo, del Elche, de Sarabia? Porque vimos que tuvo muchos lesionados. ¿El equipo que sacó en el Ciutat de Valencia te convenció? Yo voy un poco en la línea que dice tanto Paco como José Antonio. El punto hay que darlo por bueno. El Levante no había perdido todavía en su estadio. Sí que es verdad que era un poco una incógnita porque llevaban 20 días sin jugar y por ahí igual era el momento de haber podido meter mano. Sí que es verdad que duele todavía más después de estar prácticamente todo el partido yendo por delante, pero se vio la calidad que tiene el Levante con Carlos Fernández y con Brugué, la genialidad que inventan. Antes del partido yo firmaba el punto, yo lo habría dado por bueno y yo creo que hay que darlo por positivo. Luego sí que es verdad que el rendimiento del equipo por momentos es lo que dijo de Sarabia después del partido. Quizás faltó valentía de ir a por el segundo, de tener más convicción, porque no es la primera vez que el Elche esta temporada se adelanta y ve como o bien le remontan como pasó contra Granada, aunque luego empataron, o bien le terminan empatando. Entonces yo creo que falta dar ese pasito adelante para terminar de afianzarse ya en lo que es zona media-alta en la clasificación. Bueno, pues ese pasito adelante, ¿cómo se puede dar? Porque eso es lo más difícil. ¿Eder convence a la afición, Mario? Bueno, en sus planteamientos, porque estamos viendo que el Elche, si se adelanta, todo perfecto, pero en el momento en que le hacen un gol, parece que remontar eso es cuestión de cabeza o de táctica, no lo sabemos. Si tenemos en cuenta que somos 19.000 entrenadores, ¿no?, en el estadio, pues depende, ¿no?, el partido y bueno, la situación, al final, pues como estaban diciendo los compañeros, yo tengo más la sensación de que hemos perdido 2 puntos que más que hemos ganado 1, ¿no? Al final echábamos un poquito de menos el partido de Eibar, que se tiró más de oficio también. La suerte siempre influye en el fútbol, ¿no? Pero a lo que te refieres de los planteamientos del míster, hay mucha división. Hay mucha división y sobre todo cuando el equipo está, como dice Pablo, que le falta ese punto de agresividad o de valentía, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Cuando ganas, pues todo el mundo más o menos está de acuerdo, y cuando empatas o pierdes, bueno, pues al final, pues yo lo hubiese hecho de esta manera o de la otra, y yo soy el primero, me incluyo, aunque luego no tenemos mucha idea de todos esos temas. Pero bueno, al final, también como dice Paco, aún queda mucha liga, hay mucha igualdad. Yo creo que esta va a ser la tónica de toda la temporada, porque hay muchísima igualdad en esta categoría. Y bueno, vamos a confiar en que el míster ya termine de tocar la tecla exacta y configurar el 11 ideal y el esquema ideal. O entiendo que dependiendo del partido y contra el rival, pues puede variar, que esa es la virtud de todos los equipos. Pero bueno, yo creo que al final tienes que tener un 11 tipo o un esquema tipo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el cual confíes al 200% y sea el que te dé todo el rendimiento posible. Bueno, Paco ha dicho que estamos en el tercio de la competición, supongo que hay tiempo, pero estos son matemáticas puras. El Elche Club de Fútbol, sí es cierto que todo está tan igualado, le falta algo, no sabemos qué, pero le falta algo. Le falta gol. Le falta gol. Bueno, le falta gol. Porque viendo la clasificación de los 10 primeros, eres junto con el Mirandés el equipo con menos gol. Entonces, si tu aspiración es estar arriba, tú necesitas más pegada. Y le falta gol. Le falta pegada porque le falta delanteros en número, por lo menos uno, y sobre todo yo creo que en calidad. ¿Le falta algo más? Suerte. Sí, eso es importante. El fútbol también, ¿eh? Es que influye, parece que no, pero influye. Hay veces que jugando mal ganas.
y eso es suerte también. Sí, ¿Y le falta otro entrenador o el que hay es el bueno? Yo lo sigo diciendo, cuando más cuestionado estaba Sarabia, para mí yo creo que puede ser el entrenador con el que el Elche ascienda la próxima temporada a Primera División. ¿Por? Por su planteamiento, sobre todo por cómo comunica sus mensajes. Yo no estoy dentro de ese vestuario, pero creo que la comunicación es muy buena con todos los futbolistas que tiene, por lo que transmite luego en las ruedas de prensa. Y yo creo que este año puede ser el que, no sé, el que se afiance como entrenador, realmente. Aquí la clave es que el futbolista, como decía Pacheta, le compre el mensaje al entrenador. Si el futbolista cree en el entrenador, vamos a estar más cerca de ascender. Aún así va a ser muy difícil porque hay 12 o 13 equipos que quieren subir y como estamos todos cortados por el mismo patrón, hay tanta igualdad, excepto el Racing de Santander. Pero yo creo que la diferencia la marca el planteamiento del entrenador. Sarabia es un entrenador valiente, es un entrenador que sus equipos son ofensivos. Entonces tú tienes un buen equipo, un buen centro del campo para llevar eso a cabo. Entonces yo creo que podemos estar cerca. Luego es lo que dice Mario, si te metes en el playoff, pues es tener el día y que el remate en vez de al palo y fuera vaya al palo y dentro, ¿no? Pero la clave es tener un entrenador, cuando hay tanta igualdad, un entrenador valiente. Lo vimos con Pacheta y ascendimos yo creo que por eso y también por dosis de fortuna. Y con Sarabia lo tenemos. Falta para mí ese delantero que pueda firmarse en el mes en el mercado invernal. Pero aún así, como tampoco espero mucho, tenemos que tirar para adelante con lo que tenemos. Con Sebastián Becasese también faltaba el delantero, También, faltaba lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entrenador también con ideas valientes, ofensivo, pero te faltaba el gol. Te faltaba el gol. De todas formas, Becasese, precisamente el día del Levante, faltando 11 jornadas, se perdió y yo creo que él perdió la cabeza. Yo creo que Becasese era más inestable en ese sentido. Gestionaba peor el vestuario cuando las cosas se torcían. Sin perder en perspectiva que yo creo que la temporada pasada se tenía peor plantilla que la que se tiene ahora. ¿Ah, sí? Yo creo que se ha ¿Los reforzado. fichajes han acertado Sí, con los fichajes? en eso creo que coincidimos todos. Sí, hombre, ahora hay un lastre y son las 5 primeras jornadas. Ese es el gran lastre que está arrastrando el Elche en la primera vuelta al campeonato, porque en los 5 primeros partidos solo una victoria. Y ahora tiene el equipo 22 puntos y está a 2 de la zona de playoff, que a poco que hubieses ganado en Cartagena, por ejemplo, ya estarías ahí, aunque hay rivales directos que están por detrás y todavía tienen que jugar partidos. Pero ahora mismo la realidad es que el gran lastre que está arrastrando, como ya le pasó la temporada pasada, son los primeros 5 partidos. Y eso pasa porque el modus operandi en el mercado de fichajes siempre es igual. Fichajes a última hora. Y el Elche está pagando eso otra vez. Bueno, pues vamos a centrarnos en el Oviedo. Ese es el próximo rival. Pero, ¿cómo se presenta? ¿Lesionados hubo en el Levante o no? Lesionados no, se espera recuperar para esta semana Óscar Plano y Carlos Cler. Es buena noticia que la enfermería se vaya vaciando. Yo creo que es un partido de examen, porque el Oviedo es segundo clasificado, está también con una línea muy ascendente, y ganar ese partido tras el traspiés contra el Almería, ganar aquí en casa te vuelve a hacer fuerte. Es el Oviedo un equipo, un rival a batir, un gallito, un rival, un aspirante directo. Entonces ganar al Oviedo te va a dar mucho. No hacerlo, pues otra vez volveríamos con las dudas y los viejos fantasmas. ¿Qué entradas esperan para frente al Oviedo? ¿El partido cuándo se disputa? Domingo a las 9 de la noche. Al final es un horario que sobre todo para los niños, que al día siguiente hay cole, o incluso gente que madruga mucho para trabajar, no es un buen horario, pero es un muy buen partido, como dice Paco, contra el Oviedo, línea ascendente, que va segundo, aunque lo he hablado muchas veces con José Antonio y con Paco en la radio, de que al final este año es un Tourmalet, no hay ningún partido malo, son todos buenos, son todos importantes. Pero bueno, yo creo que va a haber muy buena entrada, la gente está motivada, pese al horario y el día. Yo creo que, vamos, la entrada normal, en una media estamos en 16, por ahí, 16.000 espectadores. Bueno, pues yo creo que eso como mínimo seguro que lo tocamos. Esperemos. Y a todo gol, Paco, Esta noche. ¿Esta noche? ¿Con quién? A las 10:15. Pues hoy tenemos, como hoy descansan, hemos aprovechado para tener un entrenador que ha dejado de serlo, Vicente Parras, que lo echaron del Alcoyano esta semana pasada, y que ha sido entrenador del Elche, del Ilicitano, y que conoce muy bien la casa porque es un aficionado más. Entonces, bueno, hablaremos un poco de todo con Vicente Parras. Como son las 10 en punto ya de la mañana, no nos queremos ir sin decir que las guerreras
pues siguen dando alegrías y alegrías a la afición. Y han vuelto a hacer historia, Ros, porque han superado, lo hicieron el sábado por la tarde en el Esperanza Lad, la tercera ronda de la European League, que es la segunda categoría del balonmano europeo femenino. Han pasado la eliminatoria ganando los 2 partidos, el otro día en el Esperanza Lad ganaron 32-28 y en el global se han impuesto 60-49 al Lokomotiva de Zagreb, así que ya era histórico jugar esta eliminatoria, pues imagínate lo que supone para la ciudad de Elche que el equipo haya metido la cabeza en la fase de grupos, donde ahora se va a enfrentar a 3 equipazos. Habrá que esperar al sorteo, pero ahí te pueden tocar equipos de Hungría, de Rumanía, de Francia, que nos comentaba Joaquín Rocamora en la previa, que 2 jugadoras de esos equipos cobran más que todo el Elche junto, por ejemplo. Pues me encanta que las chicas de Joaquín Rocamora den alegrías al balonmano y esperemos que los chicos de Sadavia den alegrías a los aficionados del Elche Club de Fútbol, que se lo merecen, porque ya saben que la afición es inmensa en el Elche Club de Fútbol, es centenaria y es muy fiel, y además ha demostrado con este desastre de la Dana que también es muy, pero que muy solidaria. Mario Peña, gracias y espero que en Massanassa este fin de semana, este sábado, podáis limpiar todo el barro posible y sobre todo limpiar esas casas de los afectados. Es una forma de ayudar en esta catástrofe. Y gracias, Pablo, por tu testimonio, por ser uno de los muchos voluntarios jóvenes ilicitanos que también han estado pues limpiando las calles de barro y lodo. Gracias, Pablo. Paco, José Antonio, volvemos en otra tertulia el próximo lunes y esperemos que ese lunes podamos dar buenas noticias para el Elche Club de Fútbol. Ojalá que cantemos una victoria. Gracias. Nosotros continuamos, lo hacemos ahora con las entrevistas, pero antes unos segundos de publicidad. Volvemos inmediatamente.